Hola, me llamo Elodia. Tengo 62 años y trabajé 35 como jefa de enfermeras en el IMSS. 35 años de dobles turnos, de navidades en urgencias, de ver la vida y la muerte en un solo parpadeo. Soy una mujer de método, de paciencia, pero sobre todo soy madre. Y esa ha sido mi mayor fortaleza y mi única, casi fatal debilidad. La historia que les voy a contar no es fácil, porque involucra a la única persona por la que habría dado mi vida sin pensarlo, mi hijo, Damián, y cómo él, junto a su esposa, Corina, intentaron quitármelo todo. No solo mi casa, intentaron quitarme mi nombre, mi sanidad. Todo comenzó, como suelen hacerlo las peores tormentas, con una calma incómoda y una petición ridícula. Todo empezó con un mensaje de texto de Corina, mi nuera, un martes por la tarde. Reunión familiar esta noche, 7 p.m., en la cocina. Familia. Éramos 3 en esta casa, y solo una de nosotros pagaba para mantenerla en pie. No respondí. Simplemente puse a calentar el agua para el café de olla y saqué 3 tazas, como cualquier otra noche. Damián, mi hijo, bajó primero, con esa media sonrisa ensayada que usaba últimamente, esa que no le llegaba a los ojos. Corina lo siguió, sosteniendo su celular como si fuera un arma. ¡No se sentaron! Esa fue mi primera pista. Elodia, empezó Corina. Siempre era ella la que empezaba. Su voz siempre un par de tonos demasiado alta, demasiado brillante. Damián y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de discutir contribuciones. ¿Contribuciones? Repetí, más para mi taza que para ella. Damián dio un paso al frente, como si lo hubieran practicado. Has estado viviendo aquí sin pagar renta, mamá. Casi me río. ¿Yo? ¿Viviendo sin pagar renta? ¿En mi propia casa? Y estamos felices de tenerte, continuó él, pero creemos que es justo que empieces a aportar. Solo la mitad de tu pensión, Elodia. Es todo, remató Corina, con los labios apretados en un gesto que pretendía ser amable, pero solo lograba ser condescendiente. No estamos tratando de ser malos, es solo justo. Justo. Miré lentamente las paredes de mi cocina. La cocina que yo había remodelado con el primer bono que me dieron en el hospital. Miré la marca en el piso donde Damián tiró un sartén con aceite hirviendo cuando tenía 12 años. Miré el marco de la puerta donde medía su estatura, año tras año. Esta casa, en la colonia Narvarte, estaba en pie porque yo trabajé 35 años en el IMSS y nunca, jamás fallé un pago de la hipoteca. Levanté la mirada. Corina me sostenía la mirada, desafiante, apoyada en mi barra de granito como si ya fuera la dueña. Damián, mi Damián, no podía verme a los ojos. Puse mi taza en la barra con una suavidad deliberada. El sonido resonó en el silencio tenso. Lo pensaré, dije. Damián pareció aliviado, como un niño que se salva de un regaño. Corina frunció el ceño. Ella esperaba una capitulación inmediata. No la obtuvo. Esa noche no pude dormir. Me levanté y fui a mi pequeño estudio. La habitación que Ricardo, mi difunto esposo, y yo habíamos planeado convertir en un cuarto de bebé. Ahora era mi museo personal, un museo del dolor y la perseverancia. Ricardo murió hace 30 años. No fue un aneurisma como en un drama de televisión. Fue algo estúpido, mundano y trágico. Un andamio que falló en una construcción. Murió antes de que yo pudiera llegar al hospital. Damián tenía 5 años. ¿El seguro? El seguro fue una broma. ¿Y el duelo no paga las facturas de la CFE?
Así que volví a trabajar ese mismo lunes, como jefa de enfermeras, turnos dobles, turnos triples, navidades en urgencias, cumpleaños de Damián escuchados por teléfono desde la estación de enfermería. Aprendí a estirar cada peso hasta que rogaba por piedad. Hice comidas de la nada, remendé sus uniformes escolares, ahorré cada bono, cada fondo de ahorro, cada pago de tiempo extra. Esta casa, con el jardín que siempre se me seca y la gotera en el cuarto de lavado que aparece cada temporada de lluvias, esta casa fue mía, completamente mía, sin hipoteca, para cuando Damián cumplió 25, sin ayuda, sin un segundo ingreso, solo mi terquedad. Cuando Damián me llamó hace 14 meses, llorando porque había perdido su trabajo en la compañía de telecomunicaciones, no lo dudé. «Claro, mijo, vengan a casa. Tú y Corina», le dije, «solo por unos meses, para que te recuperes». Lo dije de corazón. ¿Y me lo creí? Llegaron con 5 cajas, 2 laptops y más quejas que gratitud. Al principio no me importó. Corina hablaba mucho, pero limpiaba a veces. Damián se ofreció a podar el césped una vez. Pero los meses pasaron. Corina empezó a llamar al cuarto de huéspedes nuestro cuarto. Damián empezó a dejar sus platos en el fregadero, como si yo siempre hubiera sido la sirvienta. Sus currículums acumulaban polvo, pero sus deudas no. Compraban boletos para conciertos y pedían Uber Eats casi a diario, pero nunca ofrecieron un centavo para el gas o la luz. En 14 meses, no los he visto comprar un solo rollo de papel de baño. Y hablaban del futuro como si yo no estuviera en él. Cuando nosotros repintemos la cocina, cuando nosotros cambiemos los pisos. Yo nunca les di una llave. Damián sacó una copia. Miré la foto sobre mi escritorio. Damián, a los 6 años, sonriendo, sosteniendo un martillo de juguete junto a la primera pared que yo misma aprendí a resanar. «No saben en la casa de quién están parados», susurré en la oscuridad, «pero están a punto de averiguarlo». Después de la reunión en la cocina, las cosas se pusieron raras, sutiles al principio. Corina empezó a hacerme preguntas extrañas, con una dulzura fingida que me erizaba la piel. «Oiga, Elodia, ¿su pensión se la depositan directo a su cuenta? Oiga, ¿esa cuenta genera rendimientos? ¿Tiene beneficiarios listados?» Yo me hacía la tonta. «Ay, mija, no sé, eso lo ve el banco». Luego empezó Damián. Comenzó a ayudarme con el correo. Lo recogía antes que yo. Lo separaba. «Pura basura, ma. Ofertas de tarjetas de crédito», decía, mientras hacía una pila sospechosamente grande de basura. Un día encontré un estado de cuenta de mi banco medio roto, escondido debajo de una caja de cereal en el bote de la basura. Cuando le pregunté, se rió, nervioso. «Ay, ma, seguro fue un error. Otra oferta de tarjeta, ¿ves?» Quise creerle. Dios, cómo quise creerle. Pero entonces empezaron los susurros. Detrás de su puerta cerrada, voces bajas, urgentes, que se callaban si yo pasaba por el pasillo. Escuchaba palabras sueltas, escrituras, transferencia, adelantarnos. Esperé. Una enfermera aprende a esperar. Esperas a que baje la fiebre. Esperas a que lleguen los resultados del laboratorio. Esperas una señal que no pueda ser explicada. Y llegó, un martes por la noche. No podía dormir. El viento golpeaba las ventanas. Me levanté a prepararme un té de tila. Al pasar por el pasillo, su puerta estaba entreabierta. Escuché la voz de Corina, clara como el cristal. «No es un asilo, Damián, por Dios. Es cuidado de memoria. El de Cuernavaca. Es limpio, te mandé link. Podemos ir a ver los cuartos».
Me quedé helada. Mi sangre se convirtió en hielo. Damián murmuró algo que no entendí. No necesitaba entenderlo. Cuidado de memoria. No retiro. No un lugar más pequeño. Cuidado de memoria. Estaban planeando dónde deshacerse de mí después de quedarse con mi casa. Regresé a mi cama. Me acosté boca arriba, con los ojos abiertos, mirando el techo. Escuchaba cada tic-tac del reloj en mi buró. Sonaba como una cuenta regresiva. La mañana siguiente me levanté como siempre. Me vestí. Sonreí cuando Corina me pasó el periódico. Me serví mi café de olla. Y en cuanto salieron de la casa, a una entrevista, llamé a mi abogada. Beatriz, dije cuando me contestó, soy Elodia, necesito verte, hoy. La oficina de la licenciada Beatriz está a 20 minutos, escondida entre una cafetería y una tintorería. No la había visto en 2 años, desde que firmamos el fideicomiso original. En ese entonces, yo todavía creía en la bondad. Todavía pensaba que Damián solo necesitaba encontrar su camino. Me senté frente a ella y no me anduve con rodeos. «Quiero sacar a Damián», le dije, mi voz firme. Beatriz ni siquiera parpadeó, solo asintió y abrió mi expediente. «¿Quieres agregar a alguien más en su lugar?» «No», respondí. No estoy de humor para dar. Ella sonrió, una sonrisa pequeña y filosa. Entendido. Trabajamos rápido. Actualizamos el fideicomiso revocable. Yo seguía siendo la única fideicomisaria y beneficiaria. 0 cláusulas de transferencia por fallecimiento. 0 cláusulas de supervivencia. Nada que pudiera ser torcido. Y luego fuimos más lejos. La casa, la pensión, las inversiones. Todo blindado bajo mi nombre, con restricciones específicas. 5 signatarios, sin reclamos familiares. Si algo me pasaba, todo se iría a un fondo de becas para estudiantes de enfermería del IMSS, un fondo que yo había iniciado anónimamente años atrás. Era más limpio, más fácil de proteger. Tomó 1 hora, sin drama. Solo firmas y sellos. Cuando terminamos, Beatriz me miró. ¿No quieres notificarles? No, dije, todavía no. Beatriz me dio un último consejo antes de irme. Elodia, esta gente no juega limpio. Blindaste tus bienes, pero ahora blinda tu crédito. Congela tu buró. Hoy. Y Elodia, pon cámaras. Regresé a casa. Compré la cámara de seguridad más pequeña que encontré, una que parecía un simple cargador de celular. La puse en la sala, con vista al comedor y a la entrada de mi estudio. Esa noche, Damián intentó el enfoque dulce. «Oye, ma», dijo durante la cena, «leí un artículo sobre algo llamado transferencia de regalo, ayuda con los impuestos. Si la casa está a tu nombre, pero es para la familia, firmas un formato simple y nos ahorra a todos problemas después». Corina ni siquiera intentó disimular. Me miraba fijamente, esperando mi reacción. Tomé un sorbo de agua. «Qué interesante, mijo. Mándame el artículo, ¿no?» Él sonrió, como si hubiera ganado algo. Más tarde esa noche, entré a mi estudio. El cajón donde guardaba mis archivos importantes no estaba cerrado del todo. Lo abrí. La carpeta con el fideicomiso actualizado estaba ahí, pero movida, desalineada. Luego vi mi pequeña caja fuerte en el closet. Nada lujoso, pero yo sé cómo la dejo. El dial de la combinación estaba girado un número a la izquierda. No estaba cerrada. Habían estado buscando, hurgando, buscando las escrituras. Dejé que cavaran hasta que descubrieran lo que cuesta subestimarme. La calma que siguió fue peor que la tormenta.
Corina y Damián estaban demasiado amables. Me ofrecían té, me preguntaban si me sentía bien. Era la calma de un depredador que ha puesto una trampa y espera a que su presa caiga. Pero la jefa de enfermeras aquí era yo, y yo sé más de trampas que ellos. El primer lazo se disparó una semana después. Recibí una llamada de un número desconocido. Buenos días, ¿hablo con la señora Elodia Mercer? Sí, ella habla. Señora Elodia, mi nombre es Isaí Mendoza, de la Unidad de Prevención de Fraudes de Banorte, dijo una voz calmada y profesional. La llamamos para confirmar una solicitud de refinanciamiento hipotecario enviada usando la dirección de su propiedad. Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz salió fría, como un bisturí. Yo no he iniciado ninguna solicitud, señor Mendoza. Hubo una pausa. Entendido. La solicitud se hizo en línea por 3 millones de pesos, dijo él. Notamos algunas irregularidades. Se ingresó su nombre, su dirección y su CURP, pero el correo electrónico de contacto listado es d.corina.inversiones@gmail.com. ¿Es ese su correo? No, dije, tajante. Ese es el correo de mi nuera, y ese es mi hijo, Damián. Otra pausa. Ya lo hemos marcado como fraudulento, dijo él, eficiente. Usted no será responsable, pero le recomendamos levantar un acta en el Ministerio Público. Gracias, señor Mendoza. Colgué. No grité. No lloré. Respiré hondo. Me preparé otra taza de café y metódicamente anoté la hora de la llamada, el nombre del agente y el monto del fraude. Luego, abrí mi laptop y le envié un correo a la licenciada Beatriz. Sujeto de fraude bancario. Cuerpo. 3 millones. Banorte. Adjunto los detalles. Beatriz respondió en 5 minutos. Recibido. Documentado. Sigue esperando. Esperé. 2 días después, el cartero tocó la puerta. Señora Elodia, tengo correo certificado. Necesito su firma. Firmé. Era un sobre grande y pesado del juzgado familiar. Lo abrí allí mismo, en la puerta. Mis manos no temblaban. Eran las manos de una enfermera que ha intubado a pacientes en crisis. Era una solicitud de interdicción, un intento legal de declararme incompetente. Y adjunta venía la prueba, una nota médica. Leí el texto. La paciente, Elodia Mercer, fue evaluada. Muestra claros signos de deterioro cognitivo, paranoia, pérdida de memoria a corto plazo. Se recomienda la transferencia de la gestión de sus finanzas y bienes a un familiar directo. Y luego vi la firma. Doctora Zoe Hernández. Zoe. Zoe, la prima de Corina, la que había venido a cenar una vez hacía 6 meses, la que se pasó la noche hablando de aceites esenciales y vendiendo un plan de desintoxicación por Instagram, la que yo sabía perfectamente ni siquiera había terminado la carrera de psicología en línea. No era doctora, era una coach de salud. Habían falsificado una evaluación médica. Habían usado a un familiar para intentar declararme loca ante un juez y robarme mi casa. Esta vez sentí el frío, un frío que empezaba en la boca del estómago y se extendía por mis venas. No era miedo, era rabia, una rabia pura, destilada y quirúrgica. No solo querían mi casa, querían borrarme. Querían quitarme mi identidad, mi mente, mi agencia. Tomé el sobre. Caminé tranquilamente a mi estudio. Escaneé cada página. La solicitud al juez. La nota médica falsa. La firma de Zoe. Abrí mi correo de nuevo. Licenciada Beatriz. Sujeto. La prueba final. Cuerpo.
Adjunto. Es hora. La respuesta de Beatriz fue inmediata. Lo tengo. No hables con ellos. No comas nada que te preparen. Nos vemos mañana para las denuncias. Y Elodia, dales el golpe final. Y eso, exactamente, fue lo que hice. Esa tarde les envié un mensaje de texto. Simple, directo. Reunión familiar. Cena, 7 p.m. No falten. Corina respondió casi de inmediato con un emoji de pulgar hacia arriba. Sí. Estoy segura de que pensó que yo, la vieja tonta con deterioro cognitivo, finalmente iba a ceder, que iba a firmar sus papeles. Llegaron a las 7:05. Corina venía con demasiado perfume, una blusa nueva y una sonrisa triunfante. Damián se veía pálido, nervioso, como un cordero camino al matadero. Los conduje al comedor. La mesa estaba puesta para 3. Pero no había comida. No había copas de vino. No había cubiertos. Solo 3 vasos de agua y 2 folders Manila color crema, perfectamente alineados en el centro. Corina arqueó una ceja. ¿Y la cena? Siéntense, dije. Mi voz no era la de su madre. Era la voz de la jefa de enfermeras. Dudaron, pero se sentaron. Damián no dejaba de mover la rodilla bajo la mesa. Abrí el primer folder y lo deslicé hacia ellos. Esto, anuncié, es una orden de desalojo de 30 días, notariada. Tienen hasta fin de mes para sacar sus cosas de mi casa. Damián ahogó un grito. ¿Mamá? Corina se rió. Una risa corta, fea. ¿Estás bromeando? ¿Desalojo? No puedes hacer eso, se burló. Estás confundida, Elodia. La corte verá que no estás bien, que te necesitamos. Ah, sí, dije. La corte. Abrí el segundo folder. Hablemos de lo que verá la corte. Deslicé el primer papel. Página 1. La confirmación de Banorte del intento de fraude de refinanciamiento por 3 millones de pesos. Cortesía de corina.inversiones@gmail.com. El color desapareció del rostro de Damián. Era un blanco céreo, el blanco de un paciente en shock hipovolémico. Corina, yo no. Página 2. Continué, implacable. La denuncia penal por fraude y robo de identidad que mi abogada presentó esta mañana en el Ministerio Público. Sus nombres están en ella. Corina se puso de pie de un salto. ¡Eres una! Y mi favorita, dije, levantando el último papel. Página 3. La nota médica de la doctora Zoe Hernández. La cara de Corina se congeló. Mi abogada, continué, saboreando cada palabra. La licenciada Beatriz está fascinada con este documento. Dijo que está ansiosa por verificar la cédula profesional de Zoe con la SEP y la Secretaría de Salud. Me incliné hacia adelante. Dijo que la falsificación de documentos médicos y el perjurio ante un juzgado familiar se pagan con cárcel. El silencio fue absoluto. Corina fue la primera en romperse. Su rostro se contorsionó de una manera horrible. «¡Eres una bruja!», siseó, su voz llena de veneno. «Una vieja amargada y solitaria. Después de todo lo que hicimos por ti». Todo lo que hicieron contra mí, la corregí con calma. «Te vas a arrepentir, te vas a morir sola». Quizás, sonreí, una sonrisa que no sentía en mis labios, sino en mis dientes. Pero tú, querida, ahora mismo estás invadiendo propiedad privada. Corina se congeló. Señalé con la barbilla hacia la repisa de la sala, hacia el pequeño cargador USB que parpadeaba con una diminuta luz azul. Y por cierto,
añadí. Tengo una grabación de alta calidad de su conversación sobre la residencia de memoria en Cuernavaca. La policía la amó. Ese fue el golpe final. Damián soltó un sollozo, un sonido roto, patético. Corina lo miró con un desprecio que nunca había intentado ocultarme a mí. Lo agarró del brazo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Él la siguió, tropezando, sin mirarme. Escuché la puerta principal azotarse. Escuché sus gritos ahogados en el jardín. Y luego, el sonido metálico y final del portón de la calle cerrándose. Esperé 1 minuto. Luego, con calma, recogí los 2 folders. Los guardé en mi caja fuerte, la de verdad. Fui a la cocina, puse el agua a hervir. Y me preparé una taza de café de olla, el mejor que me había tomado en 14 meses. Me senté en mi sillón. La casa estaba en silencio. Pero esta vez no era un silencio tenso. No era el silencio del miedo. Era mi silencio, mi paz. Era el sonido de la justicia. Y era mío. Cambié las cerraduras esa misma noche. Al día siguiente, doné toda la ropa y los muebles que dejaron en el cuarto de huéspedes. Repinté las paredes de un color que me gustaba a mí, un azul suave, tranquilo. Corina, por supuesto, publicó un largo lamento en Facebook sobre suegras tóxicas y la discriminación por edad. No leí los comentarios. Damián se mudó al sofá del hermano de Corina, quien, según supe, ni siquiera sabía que iban a llegar. Me ha llamado todos los días, a veces varias veces al día. Su número está bloqueado, pero me deja mensajes de voz, llorando, pidiendo perdón, diciendo que Corina lo obligó. No he contestado. No he borrado los mensajes. Empecé a hornear de nuevo. Lotes pequeños, solo para mí. El jardín, ese que casi dejé morir, está floreciendo. Es curioso cómo se recuperan las cosas cuando dejas de pisotearlas. Los vecinos me saludan. El cartero se sabe mi nombre. No los extraño. No extraño el ruido, ni la arrogancia, ni la sensación de que mi propio espacio se desmoronaba bajo los pies de otros. La casa se siente mía otra vez. La cerradura está cambiada. El fideicomiso está sellado. La paz se quedó. Pero los mensajes de voz de Damián siguen llegando. Él sigue siendo mi hijo, la sangre de mi sangre. Así que les pregunto a ustedes, ¿hice mal? ¿Fui demasiado lejos? ¿Debería perdonario?